Voces Hebreas número 185. Una comprensión bíblica de la levadura de la Pascua, Hametz. Estás escuchando Voces Hebreas con Nehemia Gordon. Gracias por apoyar la Fundación Hebrea Makor de Nehemia Gordon. Más información en elmurodenehemia.com. Si lo leyeras en español no lo entenderías. No sabrías que hay una diferencia entre levadura, levadura y levadura, que son tres cosas diferentes: Seor, Hametz y Mahmetzet. Shalom a todos. Habla Nehemia, y hoy voy a hablar sobre la cuestión de la levadura. ¿Qué es la levadura? En hebreo, Hametz. Una de las cosas que tenemos que hacer aquí es volver directamente al hebreo y descartar el español, porque en hebreo hay tres palabras diferentes que se traducen al español como levadura. Así que tenemos que profundizar en el hebreo para entender qué está pasando. La primera palabra es Hametz. Hametz es simplemente pan fermentado. Es lo opuesto al matzá o matzot. Matzot en hebreo significa pan sin levadura. La festividad que vamos a celebrar la semana que viene se llama en español la fiesta de los panes sin levadura. En hebreo, eso es la fiesta de Matzot. Así que Matzot es simplemente la palabra hebrea para pan sin levadura y lo opuesto a Matzot es Hametz. La segunda palabra es Mahmetzet, que en realidad solo aparece en 2 versículos y significa aquello que es leudado. Y hay una diferencia sutil entre el pan leudado y aquello que es leudado. Hablaremos de eso más adelante. Y la tercera palabra es Seor. En hebreo es Sin Aleph Resh. Y Seor también siempre se traduce al español como levadura, pero en realidad es bastante diferente de Hametz. Hametz se refiere al pan fermentado y el Seor es en realidad lo que hoy llamaríamos levadura de cerveza o fermento. Y más concretamente es lo que llamaban en la antigüedad o lo que hoy llamamos masa madre. Hoy tenemos pan de masa madre. ¿Y qué es exactamente el pan de masa madre? La forma en que hacían cualquier pan en la antigüedad era: cogían un trozo de pan del día anterior y luego lo metían en la masa nueva. Y eso se llama masa madre, ese trocito que tomaban del pan del día anterior. ¿Y por qué cogían un trozo del pan de ayer? Porque el pan ha reposado un cierto número de horas y se concentra. De hecho, cada día tomaban la masa del día anterior, y con el tiempo, la levadura del aire pasa al pan y se multiplica. O al final del día, tomaban la masa y la usaban al día siguiente. Y lo hacían todos los días. Levadura. Por supuesto, hay levadura en el aire, y luego leuda. Y si quieres que suba más rápido, simplemente coges un trozo de masa que ya tenga levadura y lo metes en la nueva tanda de masa. Así es como hacían que el pan leudara. Hoy compramos un pequeño paquete de levadura y lo vertemos en la masa. O algunas harinas hoy en día incluso tienen la levadura premezclada, lo que llaman masa con levadura autoleudante. Pero en la antigüedad era esta masa madre. Se llama masa madre. Se agria después de estar un rato reposando y está muy concentrada en levadura. A quien coma Hametz, desde el primer día hasta el 7º, esa alma será cortada de Israel. Así que aquí tenemos un mandamiento directo. Tenemos que deshacernos de todo el Seor, porque no nos dejan comer Hametz. Cuando lees eso en español, no lo ves. Verás, tienes que eliminar toda la levadura porque no se te permite comer pan fermentado. Así que esa es la palabra Seor. Así que hay una gran diferencia entre Seor y Hametz. Seor es masa madre o fermento y Hametz es pan fermentado y no lo sabrías leyendo en español. Así que veamos el primer pasaje. La primera vez que el mandamiento sobre el pan fermentado aparece realmente en el Tanaj, y eso es en el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 15. Y allí leemos: 7 días comerás matzot. Matzot, recuerda que dijimos, es pan sin levadura. 7 días comerás matzot. De hecho, para el primer día eliminarás por completo
o dejarás de hacer literalmente. Si no sabes cómo se hacía el pan en la antigüedad, puede que no entiendas la diferencia entre fermento y pan fermentado. Seor, lo que traducen como levadura, es de nuevo este fermento madre o masa madre que luego se mete en la masa y hace que leude más rápido. Ahora, una de las cosas que no es obvia y solo se puede saber por experiencia es que cualquier masa subirá si se le da tiempo suficiente. Cualquier masa hecha de harina o hecha de un grano de harina, por ejemplo, si coges harina normal y la mezclas con agua y no añades levadura, al final leudará, pero en realidad tardará unos 2 o 3 días. Y el objetivo de añadir la levadura es que suba en unas 6 horas. Hoy tienen levadura que hace que suba mucho más rápido, pero básicamente quieres que suba en un tiempo relativamente corto. Así que aquí tenemos en este versículo Éxodo 12:15 que nos dice que dejemos de hacerlo. Dice todo el Seor y a veces traducen eso como completamente eliminar y esa es una traducción correcta, pero literalmente significa hacer cesar. La palabra allí es tashbitu y la palabra tashbitu es la forma verbal de Shabbat, sábado. Shabbat significa cesar el trabajo. Aquí se usa la palabra como hacer que deje de existir, es decir, hacer que se quite completamente toda la levadura que tienen en sus casas para deshacerse de ella por completo. Y de nuevo, la palabra aquí es seor. Eliminas el seor, el fermento de masa madre, y entonces no tendrás hametz, no tendrás pan fermentado, porque no podrás hacer pan fermentado. El pan tardará 3 días en leudar en lugar de solo 6 horas si eliminas el fermento o la masa madre. Encontramos 3 tipos diferentes de mandamientos, o 3 formulaciones distintas en la Torá sobre la levadura y el pan fermentado. Dice en varios lugares, no se encontrará, no se verá y no se comerá. Vamos a echar un vistazo a esto. En Éxodo 12, 19, 20 dice, 7 días seor. Recuerda, el seor es su masa madre. 7 días el seor no se encontrará en sus casas. Quien coma mahmetzet, esa alma será cortada de la congregación de Israel, ya sea de los extranjeros o de los nativos de la tierra. No deben comer mahmetzet en todas sus habitaciones. Comerás matzot. Bueno, ¿qué es este mahmetzet? Mahmetzet, si miras en hebreo verás que tiene la misma raíz que la palabra hametz, pero es una forma diferente. En realidad es un sustantivo derivado de un verbo hifil, y en este caso tiene el significado de lo que leuda, mientras que el hametz es pan con levadura. El mahmetzet parece ser cualquier cosa que leude, no necesariamente solo pan. Por ejemplo, la cerveza. La cerveza es, bueno, especialmente en la antigüedad, la cerveza se consideraba simplemente pan líquido. Dejaban reposar el pan durante muchísimo tiempo y al final se convertía en cerveza. No sabía exactamente como la cerveza de hoy, pero básicamente la cerveza es pan líquido con sabor. Así que hay un ejemplo de algo que fermenta, pero no es el pan en sí. Por cierto, lo mismo con el whisky. El whisky de grano, por supuesto, también se hace a partir de cereales y en realidad pasa por el mismo proceso de levadura que el pan, solo que mucho más intensamente. Así que aquí vemos que el seor no puede encontrarse en nuestras casas. ¿Y por qué no puede encontrarse en nuestras casas? Porque si comes mahmetzet te van a cortar de la congregación. Y así de nuevo estamos viendo quita este fermento o masa madre que se usa para hacer cosas que leudan, porque no se permite comer levadura. Así que ahí dice no será encontrado. Y de hecho, porque dice no se encontrará, los rabinos tienen la costumbre de salir el día antes de la Pascua, dar una vuelta a tu casa y hacer lo que llaman Bedikat Hametz, un examen de Hametz, y buscar. Y luego, simbólicamente, encuentran un trozo de Hametz y luego dicen hemos encontrado todo lo que hay y no hay nada más que encontrar, lo cual en realidad no es lo que dice el versículo aquí. Lo que dice el versículo aquí es deshazte de ello para que no esté ahí. No significa literalmente buscarlo y luego no encontrarlo, sino simplemente deshacerse de ella. El siguiente versículo que vamos a ver es Deuteronomio 16:4 y allí dice, Seor no se verá en todas sus fronteras durante 7 días. Así que aquí vemos que la formulación de no se encontrará y no será visto es realmente lo mismo. Simplemente lo expresa de 2 maneras diferentes. No se encontrará y no se verá. Simplemente no estará ahí. Deshazte de ello. No tendrás ningún Seor. Eso es lo que significa. Deshazte del Seor. En Éxodo 13:3 vemos algo literalmente diferente. Allí vemos, y Moisés dijo a la nación, recuerden,
este día en que salieron de Egipto, de la casa de la esclavitud, porque Jehová los sacó de aquí con mano poderosa, y por eso no se puede comer hametz. Y aquí es interesante, no dice no se puede ver el hametz, pero sí dice no se puede comer el hametz. En otro lugar veremos que dice no habrá hametz. Quizás se verá, pero es curioso que nunca diga no se puede comer seor, porque no se come seor. El seor no es comida, es una masa muy concentrada con levadura. Y si lo lees en español, no lo entenderías. No sabrías que hay diferencia entre levadura, levadura y levadura, que son tres cosas diferentes: seor, hametz y magmetzet. Y de nuevo, seor es este agente leudante. Hametz es pan fermentado en sí, una barra de pan o un trozo de pan o un pita, y magmetzet es cualquier cosa que sea leudada. En Éxodo 13:7 es un versículo muy interesante que en español no tiene ningún sentido. Leámoslo en español. En español decía: por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Suena repetitivo, pero en hebreo no lo es. Dice, el matzot debe comerse durante 7 días, y no se podrá ver hametz, ni ningún seor en todo tu territorio. Así que aquí decimos que tenemos que deshacernos de todo el hametz y todo el seor. Y recuerda, de nuevo, el hametz es pan fermentado y el seor es el agente leudante. Tenemos que deshacernos de todas esas cosas. Y pensemos en un nivel práctico hoy. Eso significa que no puedo tener un paquete de levadura en mi estantería. Tengo que deshacerme incluso de eso. Especialmente de eso. Bueno, ¿qué es este hametz? ¿Qué es este pan fermentado? Y durante muchos años leí el pasaje que estamos a punto de leer y no lo entendía. Y la razón por la que no lo entendí es porque hay algo que llamo el mito de los 18 minutos. A todo judío se le enseña que la masa empieza a leudar después de 18 minutos y se afirma como un hecho científico, pero simplemente no es bíblicamente correcto. Veamos cómo lo sabemos. En Éxodo 12 se describe cómo los israelitas salieron de Egipto y recuerda, esto empieza en el versículo 33. Esto es tarde en Éxodo 12, después de que ya nos habían ordenado no tener ningún seor. Así que no hay levadura ni masa madre, ni agente leudante. Y esto es lo que nos dice sobre los israelitas cuando salieron de Egipto. Y Egipto presionó a la nación para que se apresurara, para que se alejaran de la tierra, porque decían, todos estamos muriendo. Esto ocurre durante la plaga del primogénito. En cada casa alguien está muriendo. Así que la nación tomó su masa antes de que leudara. Y literalmente lo que dice es antes de convertirse en hametz, sus cuencos de amasar envueltos en sus sábanas sobre sus hombros. Así que tenían un pequeño cuenco donde amasaban la masa. Simplemente metieron la masa en ese cuenco y la metieron en su prenda, la envolvieron en los pliegues de su capa. Y los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot, unos 600,000 soldados y varones, además de los niños, y también una multitud mixta entre ellos, y rebaños y ganado, mucha propiedad. Y hornearon la masa que sacaron de Egipto como panes de matzot, porque no había leudado. De nuevo, en hebreo dice, porque no se había convertido en hametz, porque fueron expulsados de Egipto y no pudieron demorarse, y tampoco habían hecho provisiones para sí mismos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se está describiendo? Por todo Egipto, la gente está muriendo. Casi parece de forma aleatoria. En cada casa hay una persona muerta. Y los egipcios decían, salgan de nuestro país, váyanse ahora. Así que los israelitas toman esa masa que iban a preparar para ellos mismos y algún tipo de comida. Sabían que se iban, así que iban a prepararse comida para el camino, pero no tuvo tiempo de leudarse. No tenían este agente leudante porque se deshicieron de todo el seor. Así que habría tardado mucho en fermentar, ciertamente más de 18 minutos, y metieron la masa en los cuencos de amasado, estos pequeños cuencos, y la colgaron al hombro y la llevaron consigo. Y ya sea en Sucot o de camino a Sucot, esa fue la primera ciudad a la que llegaron después de salir de Egipto, propiamente dicho. De camino a Sucot o en Sucot, hornearon esta masa que se habían llevado de Egipto. Eso es lo que dice. Leámoslo otra vez. Versículo 39. Y hornearon la masa que sacaron de Egipto
Egipto como tortas de matzot, porque no había crecido, pues fueron expulsados de Egipto y no pudieron demorarse. No tuvieron tiempo para que leudara, porque fueron expulsados de Egipto y también habían hecho provisiones para sí mismos. Entonces, ¿por qué están horneando esta masa sin levadura, que no es algo que normalmente querrías comer? ¿Por qué se ven obligados a hornear esto de camino a Sucot o en Sucot? ¿Por qué no hicieron provisiones? Eso era lo que tenían, y esto es muy significativo. Leí esto durante muchos años y dije, espera un momento, sin duda tardaron más de 18 minutos en ir de Ramsés a Sucot, y así nunca entendí cómo podía ser que el pan no leudara. Debió de llevarles al menos un día. Hoy sé, porque lo he probado, que el pan tarda mucho más que un día, desde luego mucho más de 18 minutos, e incluso más de un día para que leude si no lleva levadura. Y puedes hacer un experimento muy sencillo. Bueno, ahora no es el momento. Después del Hag Hamatzot, después de la fiesta de los panes sin levadura, te recomiendo que pruebes esto. Es un experimento muy sencillo. No soy cocinero, normalmente no cocino. Sé cómo calentar las cosas, pero aquí dejé mi práctica habitual y compré una bolsa de harina y me aseguré de que no fuera harina leudante. De hecho, tenía harina integral, solo para asegurarme de que estamos cerca de las condiciones de la antigüedad. La mezclé con agua a temperatura ambiente y la dejé reposar. La tienes que dejar reposar. Si lo metes en la nevera, nunca leudará o tardará muchísimo tiempo. La dejé fuera porque hay levadura en el aire y puedo recoger levadura del aire o atraer levaduras. Y vi que después del primer día no pasó nada. Después del segundo día no pasó nada. Al tercer día empecé a ver burbujas y al cuarto día vi que estaba lleno de burbujas. Estas burbujas son el inicio del proceso de leudado o el resultado del proceso de leudado, que produce gas, o una de las cosas que produce es gas. Así que lo que se describe aquí en Éxodo 12, 33, 39 es que los israelitas están saliendo de Egipto y se llevan con ellos esta masa fuera de Egipto. Y probablemente 1 o 2 días después, cuando llegan a Sucot o de camino a Sucot, quizás esa noche, lo hornean y lo preparan como matzot. Así que está claro que algo tarda más de 18 minutos en leudar. Y lo que nos prohíbe es comer algo que haya pasado por este proceso de leudado donde se producen estas burbujas. De nuevo, quiero enfatizar que si usas harina leudante, que es algo muy común hoy en día, leuda completamente en 1 hora y media porque lleva bicarbonato, lo que hace que suba aún más rápido. Y eso sí que es leudante. Pero si tomas harina sin ningún agente leudante, no subirá después de 18 minutos, ni siquiera leudará después de un día. Y eso es muy importante para hacer matzot, para nosotros mismos, que simplemente no hay requisitos para tenerlo completamente listo en 18 minutos. En realidad es muy interesante. Este mito de los 18 minutos lo busqué para ver de dónde venía. Los rabinos lo citan en el Talmud, pero el Talmud no lo dice realmente. Lo que habla el Talmud es del tiempo que tarda la masa en subir para diferentes personas y dice, para el sordo, la masa sube en el tiempo que tarda en caminar 1 milla. Esto es lo que dice. Suena ridículo. El tiempo que tarda un hombre sordo en caminar 1 milla. Eso casi suena a broma. Pero este es el tipo de cosas de las que habla el Talmud. Todo tipo de escenarios extraños diferentes. Y más tarde, los rabinos miraron eso y dijeron, bueno, se tarda 18 minutos en caminar 1 milla. Y debe haber dicho sordo porque no puedes preguntarle cuánto tiempo lleva la masa fermentando. Así que ese es el tiempo máximo. En cierto modo, simplemente asumen que eso es lo que significa el Talmud, aunque en realidad no lo diga en el Talmud. El Talmud simplemente habla de un hombre sordo y en realidad habla de diferentes tipos de masa que fermentan, pero en cualquier caso, eso claramente no es coherente con lo que dice en Éxodo 12, 33, 39, porque aquí vemos que duran mucho más de 18 minutos. Bien, lo siguiente que vamos a ver es que tenemos 3 sitios donde habla de comer con hametz. En 2 lugares dice, no debes sacrificar con hametz, y en el tercero habla de no comer con hametz. Recuerda, el hametz es pan fermentado. Veamos esos pasajes. La primera está en Éxodo 23, 18, y allí dice, no debes masacrar junto con hametz la sangre de mi sacrificio, y no debes irte hasta la mañana del día de la Haileb. Haileb es un tipo concreto de grasa. Hay una lista en Levítico 3. No debes dejar hasta la mañana la grasa, Haileb, de mi ofrenda del festival hasta la mañana. Así que
Esto es Éxodo 23:18, y no está claro de inmediato de qué habla. Aquí no menciona nada sobre el Hag Hamatzot, ni sobre la fiesta de los panes sin levadura. Dice fiesta u ofrenda festiva, pero no está claro de inmediato de qué se refiere. No debes masacrar junto con Hametz la sangre de mi sacrificio. Simplemente no está claro. ¿Qué sacrificio? ¿Y qué significa masacrar junto con Hametz? Ahora, Éxodo 23 se repite, casi todo el pasaje, casi palabra por palabra. Está parafraseado en Éxodo 34. Hay toda una sección de Éxodo 22 que luego se repite en Éxodo 34. Y allí, a partir de este paralelismo, podemos aprender mucho sobre lo que Éxodo 23 está hablando y viceversa. Así que, en Éxodo 34, cuando se repite este versículo, en el versículo 25 dice, no debes masacrar junto con Hametz la sangre de mi sacrificio y no debes dejar hasta la mañana el sacrificio festivo de Pascua. Así que aquí lo vemos y podríamos haberlo deducido en realidad por Éxodo 23:18. Pero en Éxodo 34:25 es explícito que se refiere al sacrificio de Pascua. Podríamos haberlo adivinado, porque en Éxodo 23 se habla de no salir hasta la mañana, y sabemos que esa es una de las reglas del sacrificio de Pascua, que nada del sacrificio puede quedarse hasta la mañana. Se come por la tarde, y por la mañana tiene que desaparecer todo, y todo lo que no se come o quema tiene que ser quemado. Pero en Éxodo 34:25 es explícito, y claro que se refiere al sacrificio festivo de Pascua. Es interesante porque en hebreo tiene la frase Seba Hag HaPesach, que significa el sacrificio de la fiesta de Pascua, pero esto no se refiere a la festividad de la Pascua. La festividad no se llama Pascua, se refiere al sacrificio festivo. Y podemos confirmarlo mirando en Éxodo 23, donde se refiere al sacrificio como Hagí, mi banquete, o mi sacrificio festivo. Quizá necesites saber un poco más de hebreo para apreciar lo que acabo de decir en esa última parte, pero en cualquier caso, aún no está claro qué significa sacrificar junto con Hametz la sangre de mi sacrificio. ¿Qué significa eso? ¿Significa eso que tengo hametz en una mano, pan fermentado, y el cuchillo en la otra y sacrifico al animal? Simplemente no está claro. En Deuteronomio 16 se aclara esta situación. En el versículo 2 dice, y debes sacrificar la Pascua a Jehová tu Dios, del rebaño o del ganado en el lugar donde Jehová elija poner su nombre. Eso es significativo en sí mismo porque en la época del Éxodo tenían que sacrificar a los animales en sus casas, y eso fue algo único para Egipto, para la primera Pascua que tuvo lugar en Egipto. En Deuteronomio 16 se nos dice que hay que hacerlo en el lugar donde Jehová elige poner su nombre, que por supuesto es el lugar elegido, el templo o el tabernáculo, antes de que existiera un templo. Y ya no puedes hacerlo en tu casa. Eso solo ocurría en Egipto. Y luego continúa en el versículo 3 y dice, no debes comerlo junto con hametz. Durante 7 días comerás además matzot, el pan de la pobreza, porque con prisa saliste de la tierra de Egipto, para recordar el día en que salisteis de la tierra de Egipto todos los días de vuestra vida. Hay un par de cosas importantes aquí. En primer lugar, parece que comerlo junto con hametz o sacrificarlo junto con hametz parece significar mientras hay hametz presente. En otras palabras, parece que en Éxodo 23 y 34 se dice que no se puede masacrar el sacrificio de Pascua mientras se tenga hametz presente. Tienes que deshacerte de todos los hametz y solo entonces podrás masacrar el sacrificio de Pascua. Y eso es lo que significa aquí en Deuteronomio 16:3, cuando dice, no debéis comerlo junto con hametz. No puedes comer el sacrificio de Pascua mientras haya hametz presente. Y entonces dice algo interesante. Dice, durante 7 días comeréis además matzot, el pan de la pobreza, porque con prisa saliste de la tierra de Egipto para recordar el día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Entonces, ¿por qué se nos ordena comer pan sin levadura y no pan fermentado? Aquí se dice explícitamente en Deuteronomio 16:3, para que recuerdes el éxodo de Egipto, y eso casi parece obvio. Casi como una verdad común, y ya lo hemos visto en Éxodo 13. Vimos, no puedes comer hametz porque Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa.
Éxodo 13:3 y aquí en Deuteronomio 16:3 se repite eso. La razón por la que debemos comer pan sin levadura, matzot, y porque no podemos comer hametz, pan fermentado, es para recordar que Jehová nos sacó de Egipto y para recordar este incidente en el que no tuvimos tiempo de hornear el pan, no tuvimos tiempo de dejarlo reposar y leudar porque salimos con prisa. ¿Y por qué lo recalco? Quiero decir, es obvio que no se supone que debamos comer levadura en Hat Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, porque salimos de Egipto. Hoy en día, escucho a mucha gente, ¿por qué se supone que debemos comer matzot, pan sin levadura? Para indicar que estamos quitando la levadura de nuestras vidas. Y supongo que por levadura se refieren a pecar, pero eso no es lo que dice la Torá. La Torá te dice explícitamente por qué no debes comer. Y supongo que es algo muy bonito quitar la levadura de tu vida, pero eso no lo dice la Torá. La Torá te dice explícitamente por qué debemos comer matzot y por qué no debemos comer hametz, porque salimos apresuradamente de Egipto. Y esto es una conmemoración, un recuerdo de que Jehová nos sacó de Egipto, que es, por supuesto, el momento definitorio de la nación de Israel. Y Jehová nos sacó de la esclavitud, y al sacarnos de la esclavitud nos hizo su nación. Él fue nuestro Redentor, nuestro Salvador, y nos convertimos en su pueblo. El siguiente pasaje que vamos a analizar son las leyes del hametz, del pan fermentado, en relación con la ofrenda harinera, en hebreo, el Korban Minja. Las leyes de la ofrenda de harina se dan por primera vez en Levítico capítulo 2, y allí leemos en Levítico 2:11, no debes hacer toda ofrenda de harina que ofrezcas a Jehová como hametz, porque no debes quemar ningún seor ni miel como ofrenda de fuego a Jehová. Y de nuevo, en español habrías pasado por alto esto porque habría dicho, no debes hacer pan fermentado porque no debes quemar ningún fermento, y pensarías que son lo mismo, pero aquí vemos que no podemos tomar la harina que ofrecemos a Jehová y hacerla como hametz, porque no se nos permite quemar seor ni miel como ofrenda de fuego a Jehová. De acuerdo, el seor, ya sabemos, se pone en la masa y se hace hametz, es decir, tomas el agente leudante o fermento, lo metes en la masa, lo mezclas con la masa y a partir de ahí obtienes el hametz. ¿Qué tiene que ver la miel con esto? Lo que la miel tiene que ver con esto es, sencillamente, que la miel es otra cosa que puede actuar como agente leudante. La miel está muy concentrada en azúcar, lo que acelera el proceso de fermentación. Y con eso quiero decir, de nuevo, que si dejas fuera cualquier masa que no tenga agente leudante, acabará subiendo después de 3 o 4 días. Pero si le pones miel, leudará mucho más rápido. No leudará tan rápido como si le pones seor o masa madre, pero se levantará mucho más rápido. Así que aquí nos está prohibido quemar seor y miel sobre el altar de Jehová. Y por lo tanto, no podemos hacer el pan de la ofrenda de harina como hametz. Debo señalar que hay ciertas ofrendas específicas de harina que se traen como hametz, que son la excepción a la regla. Esas son la ofrenda de agradecimiento y la nueva ofrenda de pan que ha traído Shavuot en la fiesta de las semanas, pero no vamos a entrar en eso. Esa es otra conversación. Pero la regla es que no se permite quemar seor ni miel en el altar de Jehová. E incluso en esos otros sacrificios, en la ofrenda de agradecimiento que está en Levítico 7, donde se dice que si lo haces como hametz, la ofrenda de harina. No se quema eso en el altar, simplemente se lo come hametz. A partir de aquí, vamos a saltar el resto del tema de la ofrenda de harina, porque es realmente un tema diferente que podemos abordar en otro momento. Pero esto nos ayuda a definir exactamente qué es la levadura. Vemos que no es solo algo que leuda con levadura o masa madre, es algo que leude con cualquier agente leudante, incluso miel. Y de nuevo, esto no significa que tengamos que deshacernos de toda la miel de nuestras casas porque no lo dice. Dice que hay que eliminar el seor, la masa madre, que es levadura, y eliminar el hametz. Podemos tener miel, pero no podemos mezclarla con la masa. Una de las cosas que vimos antes fue esta palabra, magmetzet. Apareció en Éxodo 12, versículo 19 a 20. Apareció 2 veces, y en realidad esos son los únicos 2 lugares donde aparece en el Tanaj. 2 veces en ese versículo, en Éxodo 12, 19, 20. Y magmetzet fue significativo porque significa algo que leuda, y no necesariamente
pan fermentado. Puede aplicarse al whisky, a la cerveza, pero esto plantea la pregunta, ¿qué pasa con otras cosas que fermentan, otras cosas que pasan por un proceso de fermentación, tal vez similares a la forma en que fermentan los cereales? Y hay una teoría que dice que todo lo que fermenta no puede comerse en Hag Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Y por ejemplo, algunos caraítas dirían que no se puede beber vino en Hag Hamatzot porque el vino ha pasado por un proceso de fermentación y por tanto también es Machmetzet. No es Hametz, es Machmetzet, lo que ha fermentado. Y realmente, esta es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Se aplica el término Machmetzet, lo que leuda, solo a cosas hechas de granos o se aplica a cualquier cosa que leude? Otro ejemplo es que algunos caraítas no comen yogur en Hag Hamatzot, en la fiesta del pan sin levadura, porque dicen que el yogur también ha pasado por un proceso de fermentación. Bueno, veamos la evidencia bíblica y veamos qué podemos deducir de esto, si podemos responder a esta pregunta. ¿Son solo granos o es algo que fermenta? Y la primera pista es con la palabra hebrea para vinagre. Y la palabra hebrea para vinagre es, no te confundas aquí, la palabra hebrea para vinagre es hometz. Hemos estado hablando todo el tiempo sobre hametz, pero hometz es otra palabra. En primer lugar, hometz tiene el acento, el énfasis en la primera sílaba, mientras que hametz lo tiene en la segunda. Y en español, al menos tal como lo escribo, hametz tiene una A y hometz una O. Hametz, de nuevo, es pan fermentado. Hometz es obviamente de la misma raíz, pero es una palabra diferente que significa vinagre. Por ejemplo, vemos esto en Números capítulo 6, versículo 3. Y aquí habla de nazir, o de lo que en español llaman nazareo. Nazir es una persona que hace un voto de separarse de la impureza ritual y de cualquier cosa derivada de la uva. Ni siquiera puede comer las semillas de uva y enumera las distintas cosas que no puede comer. Empieza en Números 6.3 y dice, debe separarse del vino y del alcohol. No debe beber vinagre de vino ni vinagre intoxicante. Un intoxicante es simplemente un vino muy fuerte y no debe beber uvas empapadas ni comer uvas ni pasas. Y sigue diciendo que ni siquiera puede comer las semillas o la piel de las pasas. Así que aquí es relevante para nuestra pregunta. Vemos que no puede beber vinagre de vino y el vinagre de vino es hometz y yain, es decir, hometz hecho de vino o vinagre intoxicante, que es hometz hecho de shehar. Y de nuevo, esto está claramente relacionado con la palabra hametz, no hay duda de ello. Ambas provienen de la raíz het, mem, tzadi, y la palabra hometz puede significar vinagre incluso sin la palabra vino o intoxicante al lado. Está en muchos lugares del Tanakh, solo mencionaré uno que me parece muy interesante. Proverbios 10:26 dice, como el vinagre para los dientes y el humo para los ojos, así es el vago para los que le envían a él. Me encanta esa imagen, porque puedes ver a la persona que envió a este tipo a hacer el trabajo y está sentado perezoso sin hacer el trabajo. Y le quema los ojos y le molesta los dientes. Es una metáfora preciosa, es una metáfora muy poderosa que casi se puede sentir, como vinagre en los dientes. Y la palabra allí es hometz, no tiene por qué tener la palabra vino al lado, hometz de vino o vinagre. Hometz por sí solo significa vinagre. ¿Qué tiene de significativo esto? Bueno, hay varias cosas que son importantes. Dejemos a un lado la cuestión del vinagre por un momento. El hecho de que en Números 6.3 se hable del vinagre de vino, de hometz, supongamos que el vinagre en sí es hametz por un momento. Si el vinagre en sí fuera hametz, ¿por qué se llama hometz? Su nombre proviene de una palabra similar o de la misma raíz. Eso parecería implicar que el vino en sí no es hametz. Y veamos esto un poco más de cerca. La forma en que se elabora el vinagre es que el vino sigue fermentando y al final se estropea y se convierte en vinagre. Y si solo se llama hometz, una vez que ha pasado el proceso de vino, ya en esta fermentación con vinagre, eso parecería implicar que el vino en sí no es hametz, que no está leudado en un sentido bíblico, porque si no, el vino mismo se llamaría hometz. La pregunta es, sin embargo, ¿es el propio hometz? Quiero decir, ahora que hemos analizado la cuestión del vino, pero ¿qué pasa con el propio hometz? De hecho,
dejemos eso para el final, la cuestión del propio Hometz. Hay más pruebas de que el vino en sí no se considera levadura. Acabamos de ver que existe el vinagre de vino, lo que implica que el vino en sí no es Hometz. Otra prueba se refiere a las bebidas de vino que se traen en el Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Vimos antes que no se puede sacrificar el sacrificio de Pascua mientras haya levadura, y la levadura no puede llevarse al altar de Jehová. Pero sabemos con certeza que el vino se traía muy a menudo como libación y se vertía en el templo. La libación significa algo que se vierte en el suelo del templo. En Levítico 23, 12, 13 se habla del día de la ofrenda de las gavillas, que es el domingo durante la fiesta de los panes sin levadura. Y allí dice: y ofreceréis el día de la ofrenda de la gavilla un cordero entero de un año como ofrenda quemada a Jehová. Y por supuesto, no se puede hacer una ofrenda quemada sin una ofrenda de harina que la acompañe y una ofrenda de libación. Y así explica cuáles son esas en el versículo 13. Dice: y su ofrenda de harina será 2 décimas de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de fuego a Jehová, de aroma dulce. Y su ofrenda de libación será de 1/4 de hin. Un hin es una medida antigua, 1/4 de hin de vino. Así que vemos muy explícitamente que llevan vino como ofrenda de libación al templo en el Hag HaMatzot, en la fiesta de los panes sin levadura. Y hay otro punto donde esto es muy claro también, en Números 28. No leeremos todo el pasaje, pero en Números 28 se habla de las ofrendas de libación o de las ofrendas que se traen en todas las fiestas en todos los tiempos establecidos, y específicamente cuando habla de la fiesta de los panes sin levadura. También vemos que hay libaciones de vino que se traen en la fiesta de los panes sin levadura. Así que está muy claro que si llevan vino como ofrenda al templo en Hag HaMatzot, en la fiesta del pan sin levadura, en la fiesta de Matzot, ese vino no podría considerarse hametz o levadura, porque no se traería levadura al templo como ofrenda en la fiesta de los panes sin levadura. Es inconcebible. Y está muy claro por los pasajes que leemos que el sacrificio de Pascua no puede ofrecerse junto con levadura, que no se pueden ofrecer estas ofrendas en Hag HaMatzot junto con levadura. Es inconcebible, y creo que podemos concluir de eso que el vino en sí no es levadura. Y esto en realidad confirma lo que vimos antes en número 6, donde se habla del vinagre como hometz, del vino, y hometz del intoxicante, lo que implica que el vino y el vinagre en sí mismos no son hametz. La pregunta es, aún así, ¿qué pasa con el vinagre en sí? ¿El vinagre es hametz? La pregunta aquí es, ¿significa el hecho de que el nombre vinagre derive de la misma raíz que la palabra para levadura, que el vinagre en sí mismo es levadura? Y aquí, primero, antes de examinar realmente esto, tenemos que hacer lo que se llama lingüística semítica comparativa. Y no entraré en demasiados detalles, pero básicamente en hebreo, siempre que tienes una raíz que contiene la letra het y la letra tzadi, cualquiera de esas letras tienes que buscar en otras lenguas semíticas para ver cuál es el valor de ese het y cuál es el valor de esa tzadi. Y la razón es que en el hebreo antiguo, la letra het, la octava letra del alfabeto, era algo así como una C en español. En español, la letra C a veces se pronuncia como K y otras como S. Tiene un solo símbolo, aunque representa dos sonidos diferentes. Y en hebreo antiguo, la het también representaba dos sonidos diferentes. Uno era het y el otro het, y podemos ver qué sonido se refiere mirando otras lenguas semíticas, porque en realidad toman dos letras diferentes para esos dos sonidos distintos. Mientras que en hebreo es una sola letra, igual que la C, lo mismo ocurre con la tzadi, y de hecho hay varias letras en hebreo que representan más de un sonido. Y en realidad, en el hebreo antiguo había 29 sonidos diferentes, aunque había 22 letras. Bueno, cuando comparamos esto con otras lenguas semíticas, encontramos que la palabra para levadura y la palabra para vinagre tienen en realidad la misma raíz. Y aquí tengo que enfatizar que el hecho de que tengan las mismas tres letras en hebreo en su raíz no significa que sean realmente la misma raíz, sin buscar en otras lenguas semíticas por esa het y tzadi. Pero aquí en realidad descubrimos que son la misma raíz. Y en otras lenguas semíticas encontramos que el significado de esta raíz es ácido, que es el significado básico y primero de esta raíz,
algo que se agria. Y me parece que la razón por la que el vinagre se llama hametz de vino o vinagre de vino es que es vino agrio en un sentido muy literal. Eso es lo que es. El pan que se fermenta es, hoy en día, incluso lo llamamos en español, masa agria, porque tiene un sabor agrio. No creo que eso signifique necesariamente que cualquier cosa agria sea hametz, porque lo que vemos todo el tiempo es no comas hametz, porque tienes que comer matzot. Y creo que, como regla general, cualquier cosa con la que no puedas hacer matzot no puede producir levadura en el sentido de la Torá. En otras palabras, si no puedes hacer matzot con uvas, que obviamente no puedes, entonces tampoco puedes tener levadura de uvas porque el hametz es lo opuesto al matzot. Hametz es pan fermentado y matzot es pan sin levadura. Así que me parece que el hametz e incluso el mahmetzet, lo que leuda, es muy específico de los productos hechos de los granos. Y eso es algo muy fácil de probar. Coges la harina, la mezclas con agua y la dejas reposar. Y verás después de varios días si está leudando o no. Por ejemplo, si coges harina de patata, almidón de patata, lo mezclas con agua y lo dejas reposar. Y he probado esto. Así es como lo sé. Nunca va a leudar. Eventualmente se estropeará tras 2 o 3 días, empezará a apestar. Verás que se está formando moho. No verás burbujas burbujeando como ocurre con la harina hecha con uno de los granos. Así que el hametz es muy específico para estos 5 granos. Los 5 granos, por supuesto, son trigo, cebada, centeno, avena y espelta. Y puedes ver que si coges otras harinas no sube, no leuda. Simplemente se pudrirá o le crecerá moho. Así que esto nos lleva a la conclusión de nuestro tema o discusión sobre qué es la levadura. Aquí hemos visto que la levadura es algo hecho a partir de uno de los granos, una harina del grano, que si se hornea sin darle tiempo de fermentar produce matzot, pero si se deja el tiempo suficiente, eventualmente sube y pasa por un proceso de leudado donde se forman burbujas. Y hay una definición técnica en lo que no entraré en detalles. También produce alcohol y otros subproductos, incluso en el pan, por cierto. Y está muy claro que esto no es algo que solo dure 18 minutos, que generalmente enseñan los rabinos, ni algo que todos los judíos se les enseñe como un hecho. Tarda mucho más que 18 minutos. Vimos que cuando los israelitas salieron de Egipto y trajeron su masa y la hornearon en su camino a Sucot, y pasó al menos un día antes de que tuvieran la oportunidad de hacerlo, en cualquier caso fue claramente más tiempo que 18 minutos. Vimos que tienes que deshacerte completamente de todos tus hametz. Una de las cosas que hacen hoy en Israel es tener una ficción legal, donde venden el hametz a un gentil. Y lo que hacen es que hay una familia árabe a la que le dicen, de acuerdo, les vamos a vender esto por una cantidad determinada y lo recompramos justo después del Hag Hamatzot. Y esto es ridículo. Y luego simplemente lo dejan en sus casas y el árabe nunca lo recoge. Eso es ridículo. Por si el árabe apareciera y dijera, quiero este hametz, no se lo darías. Quiero decir, eso es una ficción legal, es una laguna legal por la que intentan saltar. Y la verdad es que dice, no se verá y no se encontrará. Y eso significa que no estará allí. Y si fuera a buscarlo, no estaría allí. Vimos que el hametz, es decir, pan fermentado, también podía hacerse con miel porque también actúa como agente leudante. Y vimos que en hebreo el vinagre se llama hometz o hometz yain, vino agrio. Pero eso no implica necesariamente que hometz o vinagre en sí sea hametz, pan fermentado. Simplemente tiene el significado de agrio. Y vimos que el vino especialmente es muy claro. Aunque el vino esté pasando por un proceso de fermentación, el vino no se considera hametz en el sentido bíblico, porque de lo contrario no se ofrecería en el templo durante Hag Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y la harina simple? ¿La harina simple es levadura? Y la respuesta es no. La harina simple no es hametz. Sin embargo, hay un tipo de harina que venden que se llama harina leudante. En hebreo la llaman kemach leafiach o harina para hornear, y que en realidad contiene un agente leudante. Así que eso no es harina simple, aunque puede parecer harina simple, así que hay que tener cuidado ahí. Eso sí contiene seor. De acuerdo, no se me ocurre ninguna fuente de memoria, la principal sería el Tanakh, por supuesto.
En este caso, la forma en que descubrí la masa madre fue simplemente investigando la historia de cómo se hacía el pan, y descubrí que hace 200 años no se tomaba simplemente un paquete de levadura y lo vertían en harina. Tenían masa madre que, de nuevo, era una masa tomada de la leudación del día anterior, y por eso estaba muy concentrada con levadura, y la usaban para infectar la masa del día siguiente. Mencionaste lo del vino ofrecido en el templo, no Zohar, es Seor. Zohar significa cualquier cosa, Seor. Así, el vino que se ofrece en el templo, la palabra shehar, simplemente significa intoxicante, aquel que hace que uno se emborrache, y eso es vino fuerte, lo que llamaríamos vino fortificado, en contraposición a un vino que simplemente ha tenido poco tiempo para fermentar y no tiene un alto contenido alcohólico, o quizá tenga que ver con el tipo de uvas. En cualquier caso, realmente solo hay que mirar la historia de la producción de alimentos, que ha cambiado drásticamente en los últimos 100 años. Tienes razón, hay un problema aquí, que los antiguos israelitas no se sentaban a leer las etiquetas de los ingredientes porque lo hacían ellos mismos y era mucho más sencillo. Y si eliminaras el seor, la masa madre, entonces no habría levadura, porque tendrías que esforzarte mucho en hacer pan fermentado. Tendrías que dejarlo reposar los primeros 4 días de Hag HaMatzot para que se produzca pan fermentado porque no tenías masa madre. Así que tienes razón, hoy vivimos en una cultura y sociedad diferentes, donde los alimentos se producen de una manera muy distinta a la antigua, y eso genera muchos problemas, no hay duda de ello. Pero creo que el principio básico es lo que debemos seguir, que no debemos comer nada que sea leudado, ni ninguno de los 5 granos que están fermentados, ni nada que pueda leudar. Y si el día 15 del primer mes, esta es la pregunta, y si el día 15 del primer mes resulta ser un Shabbat, me refiero a quemar el resto de la ofrenda de Pesach en fuego antes del día siguiente. La levadura del pan es una especie de hongo, si puedes buscarlo. Hay muchas páginas web en internet que explican qué es la levadura en términos técnicos, en un sentido técnico. Es un organismo vivo y realmente existe en el aire y vive de la harina y se reproduce. Por eso, si dejas la harina fuera durante 3 o 4 días, acabará muy concentrada con levadura del aire. ¿Y el fuego? No estoy seguro de cuál es realmente la pregunta sobre la ofrenda del Pesach y el fuego. No está prohibido encender fuego en Shabbat, pero los sacrificios en general se hacen en Shabbat y hay un fuego eterno. Así que cuando se trata de sacrificios, eso es como la excepción a la regla o en lo que respecta al fuego. Así que no es un problema. La pregunta era, ¿se consideran los huevos hametz o pan fermentado o levadura en algún sentido? No, no lo son. Los huevos no se consideran hametz. Probablemente se usan huevos en muchas recetas de Pascua porque los huevos se expanden al hornearlos y artificialmente crean algo que se parece o que quizá tenga una textura similar a la de la levadura. Pero los huevos en sí no son levadura. De acuerdo. Creo que en realidad tuvieron aviso porque en Éxodo 12 se les avisó en algún momento antes del día 10 del mes de que esto iba a pasar, que tendrían que deshacerse de todo seor y no tener hametz, pero también les dijeron que debían estar listos para salir con prisa, que debían comer el sacrificio de Pascua con los lomos cejados y el bastón en la mano, porque iban a ser expulsados en cualquier momento. Y creo que esa es una parte fundamental del mensaje de la Pascua, Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, de que la redención puede llegar en cualquier momento, que Jehová haría que sucediera muy rápido tras 430 años de esclavitud en Egipto. En cualquier momento tendrían que marcharse. Primero que nada, Yohanan menciona levaduras en el aire, que veo que no me di cuenta. No respondí. No creo que seamos responsables de cosas en el aire. Y de nuevo, cuando dice Seor, en la antigüedad se refiere específicamente a la masa madre, que era harina con concentración de levadura. Había atraído levaduras durante varios días hasta que se concentró. Alguien preguntó por comida animal y en un momento pasaré a la pregunta de Iván. Estaba apuntando las notas aquí.
comida para animales. Y tengo, por supuesto, a Georgia, que está sentada junto a mi lado, mi pequeña perrita Georgia, irónicamente, en Israel. Bueno, no irónicamente. Me parece casi ridículo, pero en Israel venden comida para perros kosher, para la comida de Pascua, no es broma. El viernes compré una bolsa de comida para perros de Pascua. Eso sí existe. No sé si es necesario. En otras palabras, creo que puedes darle a tu perro fermentación y es comida para perros, no es comida para humanos y no es apta para el consumo humano, ni siquiera es kosher desde el principio. Probablemente está hecho de... Ni siquiera quiero hablar de qué está hecho, pero Georgia tiene comida kosher para perros de Pascua, aunque no creo que sea necesario. Extracto de levadura. ¿Por qué escribí esto? Preguntaron por las sopas que contienen extracto de levadura. Así que aquí tenemos, y de nuevo, puedes investigar esto y aprender más, pero verás que hoy en día la levadura se produce de dos maneras diferentes. Hay levaduras que crecen en una placa de Petri, porque recuerda, la levadura es un hongo, es un organismo vivo, y de hecho puedes cultivarlo en tu placa de Petri. Y eso en sí mismo no creo que se considere seor. No podrías ponerlo en la harina porque, como la miel o el bicarbonato, provocaría la levadura. Pero eso en sí no creo que se considere seor. No estaría prohibido de forma inherente en Hag Hamatzot. Sin embargo, la mayoría de la levadura que compras hoy en día es en realidad un subproducto de la producción de cerveza y whisky. Recuerda, el whisky y la cerveza se hacen con cereales hiperfermentados y en el fondo del barril o en la tina donde se hace la cerveza hay una especie de sopa de cebada hiper súper rellena de levadura. Y eso es lo que compras en la tienda. La cogen, la secan, la envasan y normalmente es lo que compras en las tiendas como levadura de panadería. Así que, obviamente, eso no sería diferente de una masa que dejas fermentar durante 40 días. En otras palabras, eso se llama levadura de cerveza, pero básicamente es la levadura que normalmente compras en la tienda. Al menos, sé que en Israel ese es el tipo más común que tienen y que eso es inherentemente seor y debe eliminarse en Hag Hamatzot. Cuando salieron de Egipto con la masa, ¿no se habría mezclado ya el seor con la masa, ya que eso ya estaría mezclado? Es una muy buena pregunta. La respuesta es que antes, en Éxodo 12, les dijo que se deshicieran de todo el seor para que no hubiera seor en su masa. Creo que lo que señalas es un muy buen punto, que no fue solo un accidente que no tuvieran pan fermentado cuando salieron de Egipto. No fue solo una casualidad, fue porque se les ordenó deshacerse del seor, que la harina nunca subió. Pero entonces, si hubieran esperado lo suficiente, la harina habría subido igualmente. Así que hay dos razones por las que tenemos pan sin levadura. La primera es que nos mandaron desde el principio, incluso antes del Éxodo, pero también porque tuvimos que irnos tan de repente que aunque quisiéramos hacer pan fermentado no podríamos. Alguien pregunta por cerveza. Cualquier bebida alcohólica hecha de cereales va a ser hametz, y eso significa cerveza y whisky. Ambos están hechos de granos. Alguien preguntó por el ron. Sinceramente no estoy muy seguro de qué se hace el ron. Creo que está hecho de azúcar o de melaza, en cuyo caso no creo que sería... Básicamente tienes que averiguar de qué están hechas estas cosas. Y si están hechas de cualquier grano, entonces serán hametz. Veo que ahora nos queda la segunda ronda de preguntas. No creo que sea realmente relevante lo que comían en la antigüedad. En el antiguo Israel no comían plátanos, pero los plátanos no son hametz. Pero desde luego no comieron el maíz, que viene del Nuevo Mundo, pero el maíz no es hametz. Creo que hay algo en lo que dices que si haces cosas tú mismo, entonces sabrás qué hay dentro. Pero el hecho de que eso se hiciera en la antigüedad no es realmente el problema. El problema es que no tienes forma de saber qué son muchas cosas, así que si haces cosas tú mismo, estarás más seguro. Pero de nuevo, no creo que sea tanto lo que hicieron en la antigüedad como el problema. Dijiste que el vinagre, el hometz, yain y el vino no son hametz, pero alguno de ellos podría hacerse mahmetzet. Recuerda que ningún hametz será ofrecido con el holocausto, no se dice nada en la Torá sobre mahmetzet. No, pero el caso es que durante Hag Hamatzot no puedes ofrecer ni siquiera mahmetzet. No puedes tener mahmetzet en existencia. ¿Cómo puedes estar ofreciendo vino en el templo de Hag Hamatzot si no puedes tener mahmetzet? Para mí esa es una verdad decisiva. El vino en sí no es mahmetzet ni hametz. Como mencioné antes, hay una opinión caraíta que dice lo contrario.
Y puedes preguntar a quienes piensan así, como explican el hecho de que se ofrezca vino en el templo durante Hag Hamatzot. No veo cómo puedes evitarlo. De acuerdo. Aquí me mandaron una pregunta por mensaje privado, que es una buena pregunta. Alguien preguntó por la cerveza sin alcohol. ¿También lleva leudante? Y la cerveza sin alcohol es sencillamente cerveza que de alguna manera, no estoy muy seguro de cómo lo hacen, pero en cualquier caso simplemente se hace de cebada y es cebada fermentada. Así que sí, incluso la cerveza sin alcohol también es hametz. En la antigüedad, de nuevo, sé que en el antiguo Egipto los antiguos egipcios descubrieron la cerveza por primera vez y lo hicieron dejando reposar su pan demasiado tiempo y lo llamaban simplemente pan líquido. De acuerdo, vamos a hacer que esta sea la última ronda de preguntas, las últimas 4 preguntas. Alguien hizo una buena pregunta aquí, ¿cuáles son los 5 granos? Y podrías buscar en una enciclopedia y al final la forma de saberlo es tomar estas harinas y ver si fermentan, que yo lo he hecho y puedes hacer muy fácilmente. Son trigo, cebada, centeno, espelta y avena. Estás escribiendo tu pregunta. ¿Qué crees que Jehová intenta enseñarnos sobre la fiesta de Pesach, de los panes sin levadura? ¿Por qué le dice a Israel que se deshaga de la levadura en este tiempo? De acuerdo, esa es una muy buena pregunta. Y vimos la respuesta directamente en Deuteronomio 16. Nos dice exactamente cuál es la razón. La razón del Hag Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, es recordarnos que Jehová nos sacó de Egipto, lo cual es un acontecimiento crucial en la historia de Israel. Es el evento que marca a Jehová redimiendo a la nación de Israel y tomándonos como su nación elegida. Y esa es la importancia de Hag Hamatzot. Eso te lo dice directamente en la Torá, así que no hay duda al respecto. No tiene nada que ver con eliminar la levadura de tu vida. Por cierto, sin llegar demasiado lejos, me salto eso, no importa. Malaquías, Nueva York. De hecho, antes de ir a Malaquías, alguien me mandó un mensaje privado con una pregunta que creo que es muy importante y de hecho la hicieron hace tiempo. Así que debería responder. Alguien preguntó, ¿se supone que hoy debemos sacrificar un cordero o una cabra para la Pascua? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Y esa es una muy buena pregunta. Hoy se supone que debemos traer el sacrificio de Pascua y primero que nada, por supuesto, se supone que debemos hacerlo, pero ¿podemos hacerlo en las circunstancias actuales? Creo que está muy claro que la respuesta es no. Primero que nada, solo puedes llevarlo al lugar elegido y el lugar donde Jehová ha decidido poner su nombre. Ya lo leímos antes en Deuteronomio 16 muy claramente. Y hoy el lugar donde Jehová ha elegido poner su nombre para siempre es Jerusalén. Te dice que en varios lugares del Tanaj Jehová ha elegido poner su nombre allí para siempre, así que solo puedes llevarlo a Jerusalén en el lugar del templo. Hoy físicamente no podemos hacerlo porque si lo hicieras te dispararían por la espalda, así que hoy en día es imposible traer el sacrificio de Pascua, lamentablemente. Hay otras razones por las que no podemos, por cuestiones de pureza ritual, pero eso es otro tema. Pero incluso si eso se resolviera, está el problema físico de llegar realmente al lugar elegido donde Jehová ha decidido poner su nombre y llevarle el sacrificio. Así que físicamente no podemos llevarlo hoy. Bueno, dice que sigamos lo que Jehová nos ha mandado en su palabra y eso significa ser caraíta. Sí, tienes toda la razón. Hablaste de un montón de cosas que son tonterías y nosotros no hacemos cosas que son tonterías. Nos reunimos y contamos la historia del Éxodo, porque en Éxodo 12 se habla de esta noche como Leil Shimurim, una noche de vigilia o una noche de recuerdo. Y en la antigüedad eso significaba que masacraban el sacrificio de Pascua y se sentaban allí comiendo toda la noche. Tenían que terminarlo por la mañana y comer un cordero en una noche y tenerlo completamente comido por la mañana. Significaba que se quedarían allí comiendo toda la noche y contando la historia del Éxodo en esta noche de vigilia, Leil Shimurim. Así que hoy no tenemos el sacrificio de Pascua, pero sigue siendo Leil Shimurim. Sigue siendo una noche de vigilia donde contamos la historia. De acuerdo, entonces preguntas por el Haggadah. Haggadah simplemente significa contar por encima, así que sí, contamos una vez, pero no contamos más. Si alguien ha asistido a un seder rabínico de Pascua, sabe que los rabinos se sientan a contar historias sobre este rabino y aquel rabino, y que no tiene nada que ver con el Éxodo. Se menciona el Éxodo, pero el énfasis principal está en este rabino y aquel rabino, y no contamos esas historias una y otra vez, simplemente leemos directamente la Torá y los salmos sobre el Éxodo de Egipto. O cuéntalo con tus propias palabras si prefieres, pero no contamos historias sobre rabinos muertos que no tengan nada que ver con el Éxodo. Que yo sepa,
La harina de maíz no sube, no leuda, como dicen. Quiero decir, si le echas bicarbonato a algo, parecerá subir, pero en realidad no lleva fermento, no burbujeará como la harina de trigo. Así que una tortilla no sería pan fermentado, tendría que haberse hecho con uno de los 5 granos. Si quieres, hay una muy buena receta de matzot para pan sin levadura en la web Karaita Corner, que no es el tipo habitual de matzot que compras en la tienda, es un tipo especial. Bueno, no es especial, es solo una receta diferente. Es una forma tradicional de hacer matzot, la página web Karaita Corner. De acuerdo, creo que esta va a ser la última pregunta, Hortium. ¿Qué comida debería usarse para el seder de la primera noche de Hag HaMatzot? Solo se mencionan matzot y maror. Puedes comer lo que quieras la primera noche de Hag HaMatzot, pero durante los 7 días deberás comer matzot. Dice, 7 días comerás matzot. También puedes comer hierbas amargas la primera noche, pero lo haces como conmemoración del sacrificio de Pascua, porque originalmente eso estaba pensado como parte del sacrificio de Pascua, y puedes hacerlo como conmemoración. Pero en realidad no es la Pascua. Tienes que tener en cuenta que en realidad no estás haciendo el sacrificio de Pascua.